Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén en sus casas. Seguimos con la cuarentena obligatoria, así que continuamos impartiendo clases por vía virtual, a distancia, y entregando estos videos como parte de la clase, además del material que ustedes tienen asignado de lectura obligatoria que ya está subido al Drive desde el inicio del curso. Así que estamos en la unidad 2, ¿sí?, del programa y habíamos empezado a hablar sobre los debates en cuanto a las relaciones internacionales, ¿sí?, en cuanto a la teoría de las relaciones internacionales, y con eso habíamos empezado por la primera escuela, ¿sí?, la primera de las teorías de las relaciones internacionales, que era el idealismo. Hoy vamos a ver la crítica al idealismo y con ello el nacimiento de la segunda escuela o la segunda teoría, que es una teoría muy importante para las relaciones internacionales, y esto es el realismo. El realismo surge a partir de la década del 30, ¿sí?, con motivo de del fracaso de la Sociedad de las Naciones. Recordemos que la Sociedad de las Naciones había sido el gran éxito en términos de organizar las relaciones internacionales en torno a un organismo internacional de carácter universal, el primero en esa experiencia, y que había sido constituido a partir de la firma de la Paz de París, ¿sí?, o sea, de la Paz de Versalles en 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones, o sea, tiene un funcionamiento que va desde un primer periodo de auge y después se eclipsa a lo largo que va pasando la década del 20, pero sobre todo a partir de la década del 30. O sea, durante estos últimos 10 años prácticamente no tiene funcionamiento o tiene un funcionamiento bastante interrumpido, bastante tropezado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay motivos políticos, motivos históricos, ¿sí?, de coyuntura, pero también motivos en términos de funcionamiento interno, ¿sí?, motivos jurídicos, si se quiere. Los motivos de funcionamiento interno era que, según el estatuto constitutivo de la Sociedad de Naciones, para poder tomar una decisión en términos de carácter institucional, en términos de política internacional, lo que la Sociedad de Naciones tenía que hacer era llegar a una unanimidad en la calidad de votación. Y esto hacía muy difícil que la Liga de las Naciones, como se le decía también, pudiera tener una medida concreta para resolver algo que pudiera llegar a algún conflicto armado, ¿sí?, alguna guerra declarada. Entonces, en este sentido, la Sociedad de Naciones se veía bastante coartada en la posibilidad de poder desplegar medidas de negociación o de impedimento del avance de una escalada en los posibles conflictos bélicos. La otra cuestión era que tampoco la Sociedad de Naciones prohibía el uso de la guerra como forma válida para resolver las controversias o los diferendos a nivel internacional. O sea, todos los problemas políticos podían llegar a tener un desenlace en términos del uso unilateral de la Fuerza Armada. Y esto, el uso de la fuerza, digamos, al no estar prohibido dentro del esquema del comportamiento de las relaciones internacionales y tampoco en el derecho internacional, entonces seguía siendo una posible herramienta para el uso por parte de los estados. Entonces no desalentaba en definitiva el uso de la fuerza de manera unilateral. Eso motivó a que ciertos conflictos, ¿sí?, o ciertos momentos en donde algunos estados invadieron territorios de otros estados, la Sociedad de Naciones no pudiera tomar medidas concretas, ¿sí?, o se las tomara en demasía, en el sentido de expulsar a sus miembros.
tanto sepamos de que la Sociedad de Naciones es el gran antecedente de las Naciones Unidas, ¿sí? Y tanto la Sociedad de Naciones como las Naciones Unidas tienen, en cuanto al castigo, ¿sí? A las posibles medidas a tomar en contra de los Estados miembros, la posibilidad de suspender la membresía, como también la posibilidad de expulsar a un país miembro de la organización. Naciones Unidas nunca expulsó a ningún país miembro, ¿sí? En su historia, desde 1945 hasta el momento, nunca se expulsó a nadie. ¿Y por qué Naciones Unidas, que ha tenido tanto tiempo y tanta agua ha corrido debajo del puente de Naciones Unidas, nunca tomó esta decisión frente a casos de violaciones muy graves en el derecho internacional y violaciones muy graves en cuanto a la Carta de Naciones Unidas? Porque la experiencia también se la tomó de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones sí expulsó a algunos miembros, y eso también la vació en cuanto a tratar de contener el uso de la fuerza. O sea, esto no es una cuestión legal, sino una cuestión política. Entonces, en ese sentido, muchos estados que habían violado, ¿sí?, el Pacto de Versalles eran expulsados de la Liga de Naciones, y en ese sentido se sentían totalmente desinhibidos, ¿sí?, o sea, sin impedimento alguno de poder seguir transgrediendo las normas del derecho internacional, que tanto había costado y tanto vigor tenían, sobre todo a principios del siglo XX. Entonces esto puso en una contradicción a la Sociedad de Naciones en cuanto a si frente a ciertas coyunturas, como por ejemplo la invasión de Abisinia por parte de Italia, si se la expulsaba o no a Italia de la Liga de las Naciones, y frente a la posibilidad de la expulsión, si eso significaba un éxito en cuanto a castigar a un miembro, o si era en realidad un fracaso en cuanto a no poder albergar y no poder contener la política internacional. O sea, el entorno sobrepasaba la posibilidad de contención por parte de la institución. Y en ese sentido, muchos diplomáticos y muchos políticos a nivel internacional consideraron, y muchos autores hoy en día consideran, que ese tipo de medidas no era un éxito precisamente, sino que reflejaba un fracaso por parte de la Sociedad de Naciones. Así fue como, por ejemplo, la invasión japonesa a Manchuria, ¿sí?, la parte noreste de China, llevó a la Liga de Naciones a una situación de congelamiento, ¿sí?, de no poder actuar claramente en contra de Japón. O lo mismo pasó respecto de Rusia al invadir Finlandia, ¿sí? Fueron situaciones, además de la que mencionábamos de Italia, situaciones en las que la Sociedad de Naciones no supo, no pudo actuar de una manera clara y contundente como para evitar ese tipo de situaciones. La otra cuestión tiene que ver con con un fracaso político, en el sentido de, político e incluso teórico, que el realismo se va a hacer cargo, ¿sí? Y esto es una crítica muy fuerte a lo que en la década del 20 y en la década del 30 se llamó la política de apaciguamiento, ¿sí?, de los totalitarismos. En Europa, en la década del 20, empieza a surgir el movimiento fascista. El fascismo, con Mussolini a la cabeza, se hace cargo del gobierno, ¿sí?, accede al gobierno italiano. Benito Mussolini es el primer ministro del rey de Italia. Recordemos que en ese momento Italia era un reino, no una república, pero tenía un primer ministro que era el que ejercía el cargo de gobierno, ¿sí? Ese ministro empezó a acumular cada vez más poder, y así es como Mussolini asume poderes dictatoriales, en el sentido de poder, de sumar, ¿sí?, lo que aquí llamaríamos la suma del poder público, es decir, la función ejecutiva aparejada también de la función legislativa. Al convertirse en dictador Mussolini, y con un movimiento reaccionario, muy fuerte, de derecha, ¿sí?, de ultraderecha, con un enorme apoyo popular,
Eso generó en Europa nada, o sea, no una política de rechazo por parte de los países occidentales, pero en algunos momentos tampoco era una cuestión de apoyos. ¿Por qué? Porque el fascismo italiano y en la década del 30 el nazismo en Alemania surgen como movimientos de derecha, movimientos de reacción muy críticos frente a las dos grandes alternativas frente a los cuales se paraba, que era la democracia liberal y el comunismo soviético. En la década del 10, ¿sí? O sea, de fines del siglo XIX y durante prácticamente la segunda mitad del siglo XIX, recordemos de las primeras clases históricas a partir de la revolución, la primavera de los pueblos de 1848 en adelante, pero 1848, en 1870 también se va a vivir un momento de auge con la Comuna de París, por ejemplo, de 1871, pero además esto va a tener un punto, o sea, de auge con la revolución bolchevique en 1917. Entonces, la izquierda, sí, revolucionaria, socialdemócrata inicialmente, pero comunista después, va a ser una gran crítica, sí, una gran respuesta política de parte de la clase trabajadora en contra de las democracias liberales, del despotismo ilustrado, de las monarquías parlamentarias, todas formas de administración de la política y del gobierno de los países occidentales europeos. Pues precisamente a partir de la década del 20 y la década del 30 del siglo XX se va a vivir una tercera respuesta, una tercera forma de gobernar, ¿sí? de ideología política que accede a los cargos de gobierno. Y estos son los totalitarismos de derecha, ¿sí? de la ultraderecha, el fascismo italiano y el partido nazi alemán. Los totalitarismos en ambos casos acumulan un poder concentrado en una sola mano, ¿sí? en la figura del dictador, que asume tanto cargo legislativo como ejecutivo, decíamos. Esto va a ser el duce en el caso de Mussolini o en el caso del Tercer Reich el Führer, y esa va a ser la figura de Adolf Hitler. Pero aparte se hacen carne movimientos de reacción, movimientos ideológicos muy críticos del capitalismo occidental, ¿sí? Entonces son anticomunistas acérrimos, ¿sí? Pero también muy críticos de las democracias liberales, ¿sí? Con un fuertísimo apoyo popular en ambos casos, ¿sí? En el caso italiano y en el caso alemán. La gran diferencia que hace al nazismo respecto del fascismo, nosotros hablamos de movimientos fascistas en términos generales, pero hay un componente diferencial entre el nazismo alemán respecto del fascismo italiano, y es el componente racista. O sea, la fundamentación del nazismo alemán se basa en orígenes étnicos, ¿sí? En la búsqueda de una raza pura, que va a ser la raza aria en la identificación alemana, en orígenes antiquísimos. Eso también lo va a tener el fascismo italiano, identificándose con la antigua Roma, con la glorificación del Imperio Romano, pero en el caso de la Alemania nazi va a ser los orígenes de la raza aria, de la raza pura, a diferencia, digamos, de que en el componente histórico no había habido un gran imperio alemán, ¿sí? Precisamente, digamos, no era la reivindicación del imperio de Carlomagno, por ejemplo, que eso sí va a ser algo que se va a vivir a fines del siglo XX con la experiencia de la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, el Tercer Reich se basa en una fuerte identificación de una raza, de una identidad cultural y nacional muy fuerte por parte de la Alemania nazi, y, decíamos, un apoyo popular importantísimo. En ese sentido, nos llama la atención quizás hoy, pero no debería, de que tanto el nazismo como el fascismo, al tener un apoyo popular tan grande, hayan sido procesos electos
por parte de la población. O sea, el acceso al gobierno no se da por por un golpe de Estado, ¿sí? Que es algo que podríamos identificar mucho más fácilmente, sino que con la experiencia de América Latina eso está clarísimo. Los gobiernos, digamos, dictatoriales, militares, de derecha o conservadores, o sea, acceden a los cargos de gobierno mediante un golpe de Estado. En el caso del nazismo, Hitler es elegido por voto popular y accede a la figura de canciller, que es el principal cargo de gobierno, en el año 1933, con un apoyo popular importantísimo, pero aparte votado, ¿sí? O sea, con un resultado electoral con abrumadora mayoría, incluso también en el Parlamento. Entonces, el acceso por parte del partido nazi, tanto a la legislatura como al cargo del Ejecutivo, hace que en definitiva, con posterioridad, se fundan, sí, se fusionen ambas instituciones en la figura del Führer, ¿sí? O sea, en la figura concentrada del dictador. Frente a esta realidad, ¿sí? Estos fenómenos que descolocan a Occidente, ¿por qué? Porque en parte Occidente mira con simpatía estos movimientos en tanto son son una respuesta ultra reaccionaria al avance del comunismo y al avance de las fuerzas populares de la izquierda. O sea, muchas fuerzas populares se pasan a la derecha durante esta época y son como un margen de contención frente al avance del comunismo en Europa. Entonces, las democracias liberales, capitalistas de los países occidentales, en ese sentido lo van a ver como, ciertos regímenes que apaciguan, ¿sí? O sea, que contienen el avance del comunismo en Europa durante la primera mitad del siglo XX. Y esta forma de mirar a los totalitarismos fascistas, los totalitarismos de derecha, hace que la idea, la forma de responder por parte de la crítica, ¿sí?, que estos totalitarismos tenían hacia las democracias liberales, sea una crítica bastante más de bajo perfil, ¿sí? En ese sentido, el enemigo en común era el avance del comunismo, pero no había una alianza directa muy abierta en términos de relaciones internacionales en general. Había lo que se llamaba por parte de la Sociedad de Naciones una política de apaciguamiento, ¿sí? O sea, de tratar de no desbocar, de que no se desbocaran estos regímenes nuevos, novedosos, que se van a poner muy en boga, van a empezar a coquetear y a conquistar muchos sectores de las élites europeas e incluso norteamericanas y en América Latina también. Por eso se van a poner en términos de los círculos, altas esferas de los círculos sociales de distintos países, se van a poner muy de moda. Y esa política de apaciguamiento incluso va a tener algunas alianzas tácticas. El caso de la Guerra Civil Española va a ser un ejemplo. Las potencias occidentales apoyaban a Franco, ¿sí? Y Franco recibía los apoyos ya no diplomáticos, sino abiertos, directos, de fuerzas militares de Italia y de la Luftwaffe, de la aviación nazi alemana, durante la Guerra Civil Española. Entonces la Guerra Civil Española es como una antesala en un contexto muy raro durante la década del 30, en donde es un contexto de la Gran Depresión, pero al mismo tiempo es la antesala de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en la Guerra Civil ahí se ven dos grandes bandos ideológicos, políticos y también, que van a configurar una respuesta, digamos, una divisoria de aguas en términos ideológicos entre lo que es la izquierda y la derecha. La izquierda, el gobierno republicano, que va a ser variopinto entre socialistas, comunistas, anarquistas, autonomistas, incluso liberales progresistas, se van a asociar con el gobierno de la Unidad Popular
y van a lograr ganar el gobierno en elecciones, sancionan una nueva constitución, pero se van a ver enfrentados por un alzamiento militar encabezado por Francisco Franco desde las colonias de España en África, que va a invadir el continente, ¿sí? Y va a empezar a ocupar grandes porciones territoriales hasta hacer derrocar al gobierno republicano. Este derrocamiento del gobierno republicano lo va a hacer con los apoyos diplomáticos de los países occidentales, ¿sí? Gran Bretaña, Francia, que ven en el gobierno republicano la amenaza roja, pero también en los apoyos abiertos de los ejércitos mandados por Mussolini, y decíamos también del bombardeo de Guernica realizado por la aviación alemana de Hitler. Por el otro lado, el ejército republicano va a recibir dos grandes apoyos, o por lo menos afluentes de apoyos internacionales. Uno va a ser dado por la Unión Soviética al mando de Stalin en ese momento, que apoya abiertamente al bando republicano, y el otro va a ser un apoyo, o sea, variopinto, digamos, que son las brigadas internacionales, o sea, un apoyo autónomo, pero también espontáneo por parte de todos los aquellos que se identificaban con la causa republicana, que frente a la amenaza del derrocamiento del gobierno legítimo por parte del bando nacional, como se le llamaba, al bando fascista de Franco, se enlistaron desde todos lados del mundo, o sea, desde Argentina, Estados Unidos, otros países europeos, o sea, de todos lados del mundo, personas de manera autoconvocada respondieron favorablemente a la necesidad del gobierno republicano de defender la república, y en ese sentido participaron de lo que se denominó las brigadas internacionales. La derrota del gobierno republicano en la guerra civil significó un gran golpe a la izquierda en términos internacionales, en términos políticos. España era una experiencia novedosa en la conformación de una fuerte alianza de izquierda de distintos sectores, pero también significó un avance y un asentamiento más importante de los totalitarismos fascistas. Entonces ahí es donde Mussolini y Hitler ganan inmenso poder, altísimo grado de influencia en la política europea y también en la política mundial. La anexión por parte de Austria, ¿sí?, realizada por el nazismo, y de parte de Checoslovaquia, ¿sí?, que se reparte, ¿sí?, en una mesa de negociación con las potencias occidentales, forman parte de estas conquistas diplomáticas del partido nazi, ¿sí?, y del régimen de Hitler. Ahí es donde se evidencia que la política de apaciguamiento no contiene a los totalitarismos, sino que se ve sobrepasada, y que la sociedad de naciones es incapaz de reaccionar frente a los regímenes que por derecha venían por una crítica feroz al capitalismo y a la democracia liberal de Occidente. En este contexto es entonces que empieza a surgir por parte de algunos académicos, pero también algunos evaluadores, analistas del entorno de las relaciones internacionales, empiezan a surgir preguntas y fuertes críticas respecto de cómo se estaban viendo y analizando a las relaciones internacionales hasta ese momento. Esta noción por parte de lo que ellos llamaban el idealismo, ¿sí?, o sea, los grandes diplomáticos que entendían que el rule of law, ¿sí?, o sea, que esto que habíamos dicho en la clase pasada respecto del cumplimiento de las normas, de los principios éticos, que había sido la gran respuesta después de la atrocidad que significó la Primera Guerra Mundial, era un completo fracaso. O sea, que ellos estos nuevos analistas, esta nueva generación de analistas internacionales,
no deseaban ver a las relaciones internacionales como tenían que ser. Entonces se apartaban de este punto de vista del deber ser jurídico. O sea, la escuela, digamos, jurídica tradicional, el positivismo jurídico, siempre hace una división entre lo que es y lo que debe ser. O sea, que el mundo de los hechos versa sobre las cosas que pasan, ¿sí? Sobre el ser, ¿sí? Sobre esa realidad, mientras que el mundo del derecho analiza el deber ser, ¿sí? O sea, cómo debe ser la regulación, cómo debe comportarse el sujeto, cómo debe, ¿sí? Son todos deberes, cómo debería ser, y frente a eso posibles sanciones, etcétera. Así es como más o menos analiza el derecho su quehacer, digamos, su ánimo de acción, su despliegue en términos disciplinarios. Bien, estos nuevos analistas internacionales decían, esta forma de analizar el mundo, ¿sí? Las relaciones internacionales desde un punto de vista del deber ser, es un completo fracaso. ¿Por qué? Porque los países violan sistemáticamente esas normas, y las instituciones que surgen de ese vínculo normativo, o sea, esa red jurídica a nivel internacional, la Sociedad de Naciones principalmente, se ve absolutamente atada de manos, ¿sí? Se ve inútil frente a el auge de los totalitarismos que sobrepasa la posibilidad de contención y de apaciguamiento por parte de esas instituciones. Entonces ellos no van a analizar y no desean analizar las relaciones internacionales desde un deber ser, sino desde la realidad, o sea, desde lo que es, lo que ocurre, desde lo que las relaciones internacionales son. Y entonces su punto de vista es analizar esa realidad internacional desde lo que realmente es y no desde donde ellos desearían querer mirarlas. Entonces ellos no van a hablar tanto de de las relaciones internacionales, que es una forma bastante propia de denominar para los diplomáticos, ¿sí? Los diplomáticos mantienen las relaciones entre las naciones, las relaciones internacionales. O sea, esa forma de definir a la realidad internacional precisamente es desde un punto de vista más del entorno diplomático. Ellos van a analizar la realidad internacional y en ese sentido van a analizar la realidad política. Ellos van a hablar de la política internacional y no de las relaciones internacionales. Así como el idealismo surgió a partir de la pregunta, ¿sí? Del problema de cómo alcanzar la paz, el realismo surge a partir de la necesidad de analizar la realidad internacional. O sea, no busca encontrar una respuesta a cómo llegar a la paz. Analiza los hechos tal cual se presentan, ¿sí? O sea, su objeto de investigación, ¿sí? Su tema de investigación no va a ser encontrar un problema a finiquitar o resolver las guerras mundiales, ¿sí? Los problemas bélicos, sino analizar cómo es que surgen, por qué surgen, a dónde van. O sea, es un análisis de hechos, de sucesos, y no de encontrar respuestas a posibles preguntas. Por supuesto que esas preguntas están absolutamente desprovistas de componentes éticos, ¿sí? de la cuestión moral. O sea, estos analistas nuevos, esta nueva generación, se identifica como realista, ¿sí? ¿Por qué? Y ahí es donde identifica a la vieja escuela como idealista. Los idealistas no se llamaban a sí mismos idealistas, los idealistas se llamaban a sí mismos pacifistas, o sea, eran, sí, pacifistas, eran una corriente diplomática, pero no se referían de una manera a sí mismos. Los realistas empezaron a tildar a esos ideólogos de idealistas en tono despectivo, ¿sí? Y ellos se asumían como realistas, como que analizaban la política internacional con los pies en la tierra, ¿sí? O
ya no desde lo que se suponía que se quería, sí, que se deseaba, sino desde la realidad internacional. Esta búsqueda, ¿sí?, de analizar la realidad internacional tiene un origen o reconoce orígenes en términos de bibliografía, ¿sí?, diríamos hoy, de autores, de una raíz de pensamiento, de corrientes de pensamiento, básicamente en dos grandes autores. El primero es uno de los grandes creadores de la ciencia, de lo que llamamos hoy la ciencia política moderna, que es Maquiavelo. El segundo es otro gran autor y filósofo y jurista y político a nivel en Europa, sí, pero a nivel histórico, que es Hobbes. Entonces, las figuras de Nicolás Maquiavelo y de Thomas Hobbes son figuras trascendentes para el realismo, en tanto son fuente de pensamiento de lo que se va a conformar a partir de la década del 30 como una escuela dentro de las relaciones internacionales. Entonces el realismo empieza a pisar fuerte, ¿sí?, a partir de algunos autores como por ejemplo Carl Schmitt, un autor alemán, que es también uno de los principales autores de la escuela del realismo político. Schmitt es un jurista, pero también es un analista político, tanto de cuestiones nacionales como de cuestiones internacionales. Y una de las principales ideas que tiene Schmitt es en cuanto a la identificación del poder como motivación por parte de los estados de su razón de Estado, ¿sí? O sea, de por qué los estados existen y para qué es que existen. Schmitt, así como otros autores que van a venir después de él, van a coincidir de que la persecución del poder y la acumulación de poder es el objeto y fin en sí mismo por parte del Estado. Bueno, entonces, ahí se ve un poco mejor. Para los realistas, el poder es un objeto, ¿sí? Es una cosa. Y en tanto cosa, el poder se acumula, se tiene, se quita, se obtiene, ¿sí? O sea, se identifica al poder como si fuera un objeto que se puede mover de un lado al otro, ¿sí? En este sentido, digamos, la idea del poder como objeto difiere mucho de teorías que van a venir posteriores del postestructuralismo o incluso del posmodernismo en cuanto a definir al poder como relación. Estoy pensando en Michel Foucault, por ejemplo. Él no entendía que el poder era una cosa, sino que era una relación entre dos sujetos distintos, ¿sí? Los realistas no, los realistas van a identificar al poder como un objeto. Y en ese sentido la razón de Estado, ¿sí?, o sea, el motivo que tiene el Estado de existir es precisamente esa acumulación de poder. Si el Estado fracasa en incrementar su poder, entonces va a estar perdiendo terreno frente a otros, ¿sí? O sea, no hay posibilidad de salir empatado, ¿sí? O sea, de salir bien parado en un escenario o sea, de la política internacional. En esto también, o sea, difieren en términos de contrapunto, ¿sí?, de oposición directa con el idealismo. Para el idealismo la cooperación internacional era uno de los objetivos de las relaciones internacionales, en tanto que la paz precisamente era la meta a lograr gracias a esa cooperación. Para el realismo no. Para el realismo lo que prima es la puja de intereses, ¿sí? Esto lo sacan de Maquiavelo, esto lo sacan, o sea, de toda una visión filosófica en realidad que sostiene que los individuos no obtienen sus metas con arreglo a valores, sino con arreglo a intereses, ¿sí? Lo que desean y lo que hacen los sujetos, los individuos,
es moverse de acuerdo a intereses concretos. Y en esos intereses lo que prima es el conflicto de intereses, no hay cooperación de intereses. Las relaciones internacionales y los estados como escala más alta, así como colectivo de individuos, persiguen y funcionan de la misma manera. O sea, los estados se mueven y desarrollan su política exterior a partir de intereses nacionales, ¿sí? Y a partir de la consecución, ¿sí? el lograr esos intereses prefijados. Con esto también el realismo, podemos observar que el realismo tiene otra de sus principales características, no solamente la cuestión de su definición respecto del poder o de la primacía respecto de los intereses, ¿sí? De los intereses nacionales, sino obviamente algo característico del realismo es su visión estadocéntrica. O sea, el análisis que hace el realismo en las relaciones internacionales y en la política internacional tiene que ver con el análisis de los estados, o sea, cómo los estados se comportan dentro de ese escenario internacional. No considera otro tipo de actores, ¿sí? en el ámbito internacional u otros actores políticos. O sea, el análisis y el centro del análisis es el Estado-Nación. Y en ese sentido ellos hablan de una terminología. Los autores realistas y el realismo está lleno de frases hechas, ¿sí? Y de conceptos herméticos, en el sentido de hablar del Estado como una caja negra. La caja negra del Estado identifica la idea de que es imposible entender, procesar o conocer qué es lo que ocurre adentro del Estado, ¿sí? Del aparato del Estado, que hace que una información, ¿sí? que llegue hacia el Estado, ¿sí? tenga como obtención una política exterior, ¿sí? una política pública. En ese sentido, el realismo entiende al Estado como una caja negra en la cual es imposible mirar adentro, ¿sí? No es una caja de cristal, es una caja opaca, ¿sí? O sea, de la cual nosotros no podemos acceder o siquiera nos interesa acceder, ¿sí? En tanto a lo que a nosotros nos importa es cómo se posiciona la Unión Soviética, o cómo se posiciona Estados Unidos, o cómo se posiciona Gran Bretaña, Francia, China, quien sea, ¿sí? Cómo se posiciona Brasil, Argentina, respecto de el escenario internacional. A nosotros no nos va a interesar, dentro de un análisis realista, entender cuál es el partido que gobierna dentro de los Estados Unidos o cuál es el partido que gobierna dentro de la República Argentina, porque es indiferente para el realismo, ¿sí? Un análisis típico que se puede realizar es en un marco electoral. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos precisamente frente a un año electoral, ¿sí? Estados Unidos se enfrenta a un año electoral. Nosotros analizamos, ¿sí? el año electoral de los Estados Unidos y Donald Trump, que es el candidato triunfante del Partido Republicano, está postulándose para una reelección, ¿sí? Desde un punto de vista realista es indiferente, ¿sí? No importa si Trump gana o pierde las elecciones, ¿sí? de este 2020, por ejemplo. O qué hubiese pasado si los demócratas hubiesen triunfado en las elecciones hace 4 años y hubiese sido Hillary Clinton la que gobernaba durante este periodo y no Donald Trump. O sea, ¿quién gobierna? Si es el Partido Demócrata o el Partido Republicano, para un realista es algo anecdótico, ni siquiera vale la pena analizarlo. De la misma manera, es absolutamente irrelevante entender si el que gobierna en un país como Argentina es Alberto Fernández o si es Mauricio Macri, o sea, dependiendo de quién hubiese ganado las pasadas elecciones en Argentina. O sea, para un realista, y un punto de vista del análisis desde el realismo, o sea, el análisis de los actores internos del Estado es algo que no tiene un impacto en lo que es el escenario internacional, o por lo menos en lo que es la realidad internacional, que es lo que estudian los analistas del realismo. Entonces, la disputa de intereses,
¿sí? O sea, la persecución del poder no es una cuestión de actores irrelevantes, o sea, de actores menores, sino de actores principales, es decir, de los estados. ¿Qué pasa con Irán? ¿Qué pasa con Siria? ¿Qué pasa con Israel? O sea, se mueve así el análisis realista, ¿sí? Entiende a la arena internacional, al ámbito internacional, como un juego de tablero, ¿sí? Esto entendiéndolo al esquema del TEG, ¿sí? O al esquema del Crisis. También hay un juego muy similar al TEG. En Argentina el TEG es el más famoso, en donde se despliega sobre un tablero, ¿sí? Un conjunto de fichas, y hay que ver, o sea, cómo el jugador rojo o el jugador azul, el jugador negro se va desplegando y conquista más cantidad de países, ¿sí? El realismo tiene una manera bastante similar de pensar, ¿sí? La lógica de las relaciones internacionales. En este sentido, o sea, hay también otra frase o concepto conocido del realismo, es el entender al esquema internacional, al sistema internacional con una teoría que ellos llaman la teoría de la bola de billar, ¿sí? Es decir, en el sentido de que en un territorio, en un país determinado, ¿sí? No hay posibilidad de que dos fuerzas contendientes puedan ocupar el mismo lugar. O sea, si nosotros analizamos, y esto se ve claramente, por eso de ahí el nombre, en una mesa de billar, dos bolas de billar, ¿sí? No pueden ocupar, esto es física básica, ¿sí? No pueden ocupar un mismo espacio, ¿sí? Dos cuerpos no ocupan el mismo espacio. O sea, si hay un cuerpo en un espacio y llega a otro, lo desplaza, ¿sí? Por eso la teoría de la bola de billar, es el juego. Entonces, el análisis del realismo entiende los términos políticos y geoestratégicos en ese tono, ¿sí? Si Estados Unidos ocupa Nicaragua es para desplazar a la revolución sandinista, ¿sí? Porque o sea, tiene la influencia de la Unión Soviética. Entonces, los rusos, ¿sí? Ocupan un país en Centroamérica, que hace Estados Unidos desplazar a la influencia rusa y poner su propia influencia sobre ese territorio. Entonces ganamos un país. O sea, y en ese sentido, o sea, en este caso el ejemplo sería Estados Unidos acumula más poder, en tanto ocupa más cantidad de países, despliega más cantidad de fuerzas, ¿sí? Etcétera. Con esto hay un autor muy famoso, ¿sí? Es muy conocido porque es uno de los padres del realismo, que es un alemán nacionalizado norteamericano, Hans Morgenthau. Morgenthau definía a las relaciones internacionales bajo el esquema de la bola de billar, ¿sí? De un juego de bolas de billar, pero también bajo la idea de que las relaciones internacionales era un juego de suma cero. ¿Qué significa esto? La imposibilidad de lograr un empate dentro de la competencia entre estados por el poder. O sea, o gana uno o gana el otro. No hay posibilidad de término medio, ¿sí? Hay frases, ahora quizás se las pongan, ¿sí? Pero hay frases en una serie muy conocida de años recientes, en Juego de Tronos, en donde, si uno, sobre todo en la primera temporada, en donde en los diálogos uno puede evidenciar un constante debate entre lo que serían dos filosofías frente a la política internacional de los reinos, entre el idealismo y el realismo. Ahora les paso un par de escenas como para que entiendan, digamos, de qué estoy hablando. Con esta última frase, o sea, que refleja una posición estrictamente realista. Ese es mi perro, lo tengo acá al lado. Sofía, ya. Claramente mi perro no es realista. Ahí estamos. Lo conocen a Miquel, si no se los presento aquí, les pongo una foto de Miquel, es el que acaba de ladrar. Bien, decíamos, con esta frase, ¿sí? O sea, de que no hay término medio, o sea, no hay una cooperación internacional, sino que hay una competencia hasta la muerte, ¿sí? O sea, hasta vencer por el poder.
es lo que se entiende con esto del juego de suma cero. O gana uno o gana el otro, ¿sí? Estás conmigo o estás en contra mía. Hemos escuchado cantidad importantísima, ¿sí?, de presidentes de distintos países, desde hace, no sé, 50, 70 años hasta, no sé, hace pocos años, ¿sí?, en prácticamente cualquier país del mundo que en algún momento desarrolla algún tipo de concepto en este sentido, ¿sí? O estás con nosotros o estás en contra nuestra, o estás con ellos o estás de este lado. Como que no hay posibilidad de mayores opciones a dos, ¿sí? Entonces el juego es suma cero. Esto tiene que ver con lo que es la teoría de los juegos. La teoría de los juegos no es propia de la ciencia política, mucho menos de las relaciones internacionales, sino que es una subdisciplina o es una forma de análisis que proviene principalmente de la matemática. La teoría de los juegos es muy utilizada dentro del esquema realista y hoy en día es utilizada incluso por otras escuelas, porque no es estrictamente una área disciplinaria de alto contenido ideológico, aunque se la ha utilizado muchísimo ideológicamente y que ha tenido muchísima influencia en el comercio internacional, en economía, en relaciones internacionales, en política en general. Entonces la teoría de los juegos básicamente, y esto como para que ustedes conozcan, digamos, el campo o de qué va, digamos, la teoría de los juegos, es un análisis sobre la capacidad decisoria de los individuos. O sea, es una teoría sobre la toma de decisión. Una persona se enfrenta con un problema, ¿sí?, y frente a ese problema tiene dos opciones, ¿sí? Decide por sí o por no. Bueno, ¿qué tipo de consecuciones, ¿sí?, qué tipo de futuros problemas o futuras soluciones o futuros recursos o futuras oportunidades se le despiertan a esa persona, optar por una o optar por otra, y cómo el cálculo, por eso la matemática, ¿sí?, cómo el cálculo influye para que una persona pueda llegar a tomar una decisión u otra. Eso es teoría de los juegos básicamente, ¿sí? Define al individuo, y en este sentido los realistas lo toman individuo y lo mismo al Estado, ¿sí?, como un ente racional, es decir, que puede tomar sus decisiones de forma pensada, ¿sí?, en forma racionalizada, ¿sí?, en una forma lógica, y que por ende no, tanto el individuo como el Estado, van a decir los realistas, no toma decisiones aleatoriamente, ¿sí?, de manera azarosa, sino que lo hace de una manera racional. Y por ende, como siempre es racional, es un individuo, un ser racional, el Estado es un ser racional, entonces es posible predecir las decisiones que puedan llegar a tomar esos entes, ¿sí? Entonces podemos, y de ahí el realismo logró ocupar una plaza, un escenario, una parte importantísima dentro de lo que es las relaciones internacionales por su capacidad predictiva, ¿sí? Mientras que el idealismo entendía que la predicción no tenía mucho sentido porque los estados debían comportarse de acuerdo a las normas que habían alcanzado, ¿sí?, al derecho que se había desarrollado, porque era un pacto entre caballeros. El realista, ¿sí?, o los analistas del realismo van a decir que ahí tenés el pacto entre caballeros, o sea, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cómo se rompió la Sociedad de Naciones, cómo se rompió la Paz de Versalles, cómo se rompieron todos los compromisos con el peor conflicto, el más importante en la historia de la humanidad, o sea, 60 millones de muertos o más, ¿sí?, logrados a raíz del conflicto más importante que se haya tenido memoria en toda nuestra historia. Entonces, frente a esa cachetada de la realidad respecto del rule of law y la institucionalidad y todo eso que había quedado bastante fuerte después de la Primera Guerra Mundial, en el contexto de la Gran Depresión y con la Segunda Guerra Mundial, el realismo va
va a irrumpir con muchísima fuerza dentro de lo que es el análisis de la política internacional. Entonces, hablábamos de Morgenthau, ¿sí? Morgenthau con sus conceptos en cuanto a la visión estadocentrista, el juego de suma cero, la teoría de bola de billar, o sea, el esquema, digamos, de geopolítica como juego de tablero, ¿sí? A entender al Estado como el ente racional, ¿sí? La unidad de análisis del realismo. Lo vamos a tener también a Carl Schmitt, este alemán que va a ser uno de los principales ideólogos y defensores del nazismo en Alemania, precisamente por la idea de un Estado fuerte, centralista, que necesita, los alemanes van a decir, su espacio vital, ¿sí? Para poder acumular poder, o sea, y en ese sentido desplazar a las amenazas externas sobre sí mismo, ¿sí? Y que ese desplazamiento o sea, significa la grandeza de la propia nación, juego de suma cero, ¿sí? O sea, como podemos observar, no importa si es Schmitt en Alemania o Morgenthau en Estados Unidos, la mecánica del análisis es la misma. También hay otros autores muy renombrados en el realismo, como es por ejemplo Edward Carr. Edward Carr es el autor o uno de los autores de una idea también muy realista, ¿sí? Muy propia del realismo, que es hablar de la anarquía del sistema internacional, ¿sí? La anarquía de las relaciones internacionales. Carr va a definir que el sistema internacional no es un sistema centralizado, ¿sí? En el sentido de que no hay una concentración de las decisiones en el ámbito internacional. Para Carr, la ausencia de un poder legislativo o mismo de un gobierno, ¿sí? Siquiera un gobierno único que maneje la política internacional, eso evidencia la crisis, ¿sí? La falencia que tiene el sistema internacional en comparación con los sistemas internos, ¿sí? O sea, y ahí es de vuelta la idea y la centralidad del Estado como ente regulador y como sobre todo ente disciplinador de los comportamientos sociales, ¿sí? Los sujetos en el ámbito interno se comportan de una manera y cumplen con la ley, ¿sí? O sea, se comportan como es debido y como es esperable, porque el Estado los reprime, el Estado los controla, el Estado los persigue y el Estado tiene la posibilidad precisamente de aplicar sanciones para todos aquellos que se desvían de ese comportamiento. Esto no pasa a nivel internacional. Los realistas van a decir que la ausencia de ese gobierno único, de ese Estado único, o ese supraestado, hace que los estados en realidad se comporten como quieran, ¿sí? Y no aleatoriamente, sino siguiendo sus propios intereses, cada uno persiguiendo su interés, pero que no hay una forma de cuadrar a todos bajo una misma línea, bajo una misma política, bajo un mismo interés, ¿sí? Bajo una misma lógica. Esta dispersión de los estados en su comportamiento internacional hace que el sistema se vuelva anárquico, ¿sí? O sea, falta de un centro, ausencia de un centro, entonces esa anarquía es la que gobierna en las relaciones internacionales. Bueno, Carr va a ser uno de los principales responsables de acuñar esa definición. Este tipo de lógica, ¿sí? O sea, de concepto de la anarquía de las relaciones internacionales, va a llevar a autores como Raymond Aron, por ejemplo, que más allá de hacer un análisis central en cuanto al uso de la fuerza, que para los realistas va a ser el eje
de la acumulación de poder, ¿sí? Todo tiene que ver con la cuestión militar principalmente, ¿sí? El análisis de los elementos militares, cuántas ojivas nucleares tenemos, cuántas tropas tenemos, cuántos tanques tenemos, cuántos aviones podemos desplegar, o sea, qué capacidad de respuesta tenemos de invadir un territorio, de responder frente a una amenaza o un ataque, o sea, todo este tipo de cuestiones, cuántas bases militares tenemos. Este análisis es muy propio del realismo. Entonces, autores como Aaron va a decir que el análisis en cuanto a un sistema internacional anárquico en realidad no es un análisis de un sistema internacional, sino que es un sistema entre estados, ¿sí? El sistema de estados va a hablar él para definir a lo que son las relaciones internacionales. Entonces, no hablan de relaciones internacionales, ¿sí? Hablan de política internacional y no hablan de sistema internacional. Hablan principalmente de sistema de estados. Por supuesto, como estamos viendo, ¿sí? Con todos los ejemplos que estoy dando, el realismo, al ser hijo del periodo de entreguerras, pero sobre todo de quedar triunfante luego de la Segunda Guerra Mundial, va a ser, va a tener un medio siglo de oro durante la Guerra Fría, ¿sí? O sea, la ideología predominante durante casi toda la segunda etapa del siglo XX va a ser precisamente el realismo, la mirada que va a ser mayoritaria, ¿sí? Hegemónica en el análisis de las relaciones internacionales. En este sentido, autores como Hedley Bull, por ejemplo, o George Kennan, ¿sí? Van a analizar muchísimo la cuestión precisamente del antagonismo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría trae aparejada como conclusión, ¿sí? Esta cuestión de que el realismo va a explicar o va a dar respuesta, digamos, como explicación de por qué, si todos los estados persiguen el interés de acumular cada vez más poder y solamente puede haber un ganador, esta cuestión que veíamos de Tucídides entre los atenienses y los melios, ¿sí? en el diálogo de los melios, ¿cómo puede ser entonces que la Guerra Fría dure tanto tiempo, ¿sí? 50 años, y en donde no exista un ganador claro? Bien, autores como Bull, por ejemplo, van a hablar de esta idea de la paridad, ¿sí? O sea, del sistema bipolar. Todos los realistas, en realidad, desde Morgenthau en adelante, van a hablar de un sistema bipolar, pero van a encontrar en la política, van a justificar, mejor dicho, la política de la disuasión, que es propia de la Guerra Fría, o esta cuestión de, o sea, porque no es un impas que hay en la Guerra Fría, sino que es una permanente tensión, cómo es posible que el sistema de estados, ¿sí? pueda funcionar con dos cabezas, ¿sí? Centradas en dos polos distintos, y que no exista un ganador claro entre los dos polos, y que sin embargo no haya cooperación, ¿sí? Hay una contienda, no es una contienda, o sea, es una contienda armada, pero por eso van a hablar de Guerra Fría, ¿sí? Es una contienda armada, pero no con un claro enfrentamiento directo, ¿sí? Sino que es un enfrentamiento, una guerra, ¿sí? Un enfrentamiento político, ideológico, económico, militar, en la carrera espacial, en la carrera, incluso se va a ver hasta en el cine, en la cultura, a distintos terrenos, cómo la Unión Soviética y Estados Unidos van a competir permanentemente durante 50 años, hasta por lo menos fines de la década del 80, principios de la década del 90. George Kennan, un autor norteamericano que incluso también fue asesor de la Casa Blanca, él hablaba, dentro del análisis del realismo siempre, hablaba de la política de contención del comunismo, ¿sí? En este análisis de que si nosotros no ocupamos un espacio, lo ocupa el otro, ¿sí? Kennan va a ser un fuerte influyente
en evitar, con esta política de contención del avance del comunismo, evitar que gobiernos en América Latina, por ejemplo, sean o se vuelquen, ¿sí?, hacia una ideología favorable o posibles ideologías favorables frente al comunismo o siquiera a los intereses de la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, ahí es donde el objetivo por parte de la política exterior de los Estados Unidos durante por lo menos la década del 50 para acá va a ser precisamente la política de contención frente al avance del comunismo, ¿sí?, de los partidos comunistas, o sea, de ideas comunistas o incluso de los intereses de la clase trabajadora, ¿sí? Países en donde por ahí los partidos comunistas no estaban fuertemente organizados o no se veía, digamos, un avance o una invasión de la Unión Soviética, simplemente el avance de los intereses de la clase trabajadora podía llegar a observarse como, o sea, como una amenaza a la política exterior norteamericana. En este marco, digamos, en este entorno es donde entra uno de los últimos escritores realistas que lo conocemos, porque diseñó también y fue responsable de gran parte de la política exterior durante prácticamente los primeros años de la Guerra Fría y posterior, ¿sí? Tuvo influencia y sigue teniendo influencia hasta nuestros días porque vive, ¿sí?, está vivo, y es Henry Kissinger. Es imposible, digamos, pasar por todo lo que tiene que ver con la política de contención y lo que es el diseño de la política exterior de los Estados Unidos. Ese sigue siendo mi perro, que evidentemente protesta contra Kissinger de manera muy, así como con ahínco. Bien, entonces, después de que fue debidamente reprimido mi perro, hablábamos de Kissinger, ¿sí? Kissinger va a ser uno de los que va a acuñar. Kissinger es una fábrica de frases hechas, ¿sí?, de frases célebres, tiene muchísimas. Les vamos a poner algunas acá, ¿sí?, como para que ustedes entiendan cómo él fue uno de los grandes mentores, ¿sí?, de la política norteamericana, la política exterior norteamericana durante décadas, frente a distintos conflictos. Entonces, mientras estemos hablando, digamos, de Kissinger, estarán pasando frases de él que se pueden citar y que son famosas. Algunas de ellas, por lo menos, son muy famosas. Kissinger hablaba y acuñó el término de la Realpolitik, ¿sí? La Realpolitik de Kissinger tenía que ver mucho con esta idea de entender a la política internacional como una política realista, ¿sí? O sea, no desde el punto de vista del sentido común, ¿sí?, sino desde conceptos académicos. Con la Realpolitik, Kissinger va a apoyar abiertamente los golpes de Estado en América Latina, ¿sí?, entendiendo que si Estados Unidos no logra acaparar, ¿sí?, con gobiernos títere los países de su patio trasero, ¿sí?, esto es América Latina precisamente, eso va a ser un espacio regalado, ¿sí?, un espacio abierto para el comunismo, para el avance del comunismo, del socialismo o de ideas de ese estilo, ¿sí? Entonces va a propiciar como política exterior la desestabilización de gobiernos progresistas o mismo de gobiernos que ni siquiera sean de ese corte, pero que puedan llegar a quedar cautivos, ¿sí?, o sean proclives al avance del comunismo en la región. Otra de las cosas, y esto también para definir al realismo, es entender cómo, cómo identifican los temas de agenda, ¿sí? En este sentido, digamos, el realismo, hay una frase de Morgenthau también que es muy famosa, que es que al decisor político hay que hablarle fuerte y claro. Esto es una capacidad que el realismo ha tenido siempre, ¿sí? Es una fortaleza que todos los autores realistas han sabido aprovechar, en el sentido de no perderse con sobreanalizar elementos, ¿sí?, sino saber tomar una decisión de manera rápida para que precisamente el responsable político, el presidente, el primer ministro, lo que fuere,
pudiera tener elementos lo suficientemente claros como para tomar una decisión rápida. Entonces, por eso la frase de Morgenthau es evidente, ¿sí? Refleja, digamos, una de las principales fortalezas del realismo, de hablarle fuerte y claro al decisor político, ¿sí? al político de turno, que tenga en sí la responsabilidad de tomar la decisión sobre una política pública frente a un contexto de crisis. Entonces, frente a la forma, ¿sí? la idea que tienen los autores realistas de cómo se conforma una agenda de política exterior para un Estado, ellos diferencian los temas de la alta política, ellos hablan de la high politics, respecto a los temas de la low politics, ¿sí? De la baja política. Hay temas que son relevantes para el análisis de la Cancillería, de la Secretaría de Estado, como fuere, ¿sí? Y hay temas que son irrelevantes, que no vale la pena analizar. Todos aquellos temas que impliquen cuestiones de seguridad, ¿sí? Cuestiones que tengan que ver con conflictos armados, o sea, que impliquen una amenaza a la seguridad del Estado, esos van a ser temas high politics, ¿sí? Los temas high politics son precisamente los que ocupan y los que definen la agenda del realismo, ¿sí? Para el análisis. Por eso siempre se van a centralizar en realizar lecturas sobre la capacidad armamentista, la carrera armamentista, el despliegue, la ventaja, ¿sí? Pero no se van a dedicar a analizar, por ejemplo, el nivel de las tasas de interés de los bonos comprados por China emitidos por el Tesoro norteamericano. Eso es un tema claramente de low politics, o sea, de la baja política. ¿Por qué? Porque, a ver, uno de los países más endeudados del mundo en términos de deuda pública, deuda externa incluso, es Estados Unidos, ¿sí? Y uno de los principales tenedores de bonos en estos momentos de esa deuda norteamericana es China. Lo es de hace años, ¿eh? No es una cuestión de ahora de coyuntura. Entonces, analizar quién es el que tiene esos bonos y a cuánto es que paga la tasa de interés los bonos que Estados Unidos emitió y que vendió en el mercado internacional y que terminó comprando China, o que tienen inversores chinos, eso es algo que al decisor político de la Casa Blanca o del Pentágono no le interesa en lo absoluto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué capacidad de destrucción tiene la tasa de interés? O sea, es irrelevante, ¿sí? Para el punto de vista del realismo, ¿sí? Ahora, saber si China está, lo mismo que en su momento la Unión Soviética, está incrementando su presupuesto, ¿sí? Para el arsenal nuclear, ¿sí? En esto de que está desarrollando una nueva tecnología para la bomba H, eso sí, es un tema de high politics. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la paz y la seguridad internacional. Así es como Naciones Unidas traduce este tipo de lenguaje, ¿sí? O sea, pone en riesgo las cuestiones de seguridad nacional, ¿sí? Entonces, los temas de seguridad nacional forman siempre parte de la agenda política de primer término, ¿sí? De primer orden, que hace a las prioridades para cualquier decisor internacional. El resto de los temas, ¿sí? Es decir, la economía, las cuestiones culturales, otro tipo de aristas en lo que es la diplomacia internacional, esos van a ser temas de bajo vuelo, de bajo rango y por ende no prioritarios para la decisión de lo que es, o el análisis y decisión o análisis de lo que es el entorno de la arena internacional. Entonces, como vemos, el realismo se planta desde una mirada en donde la realidad internacional tiene una naturaleza que es altamente conflictiva, en la cual la idea de la pacificación de ese conflicto es antinatural, ¿sí? Es ilógico, y por ende, digamos, no se preocupa por
cómo conseguir la paz, como el idealismo lo hacía previamente, sino analizar, o sea, ni siquiera analizar la raíz de los conflictos, porque para el realismo el conflicto es una cuestión propia, ¿sí?, natural a la condición humana, ¿sí? O sea, en este sentido, o sea, el realismo sigue la línea de... Oh, vení, Miquel. Él es Miquel. Ahí lo tienen. Entonces, el realismo, bueno, estoy siendo atacado. Disculpen. Bien, gajes del coronavirus y la educación a distancia. Bien, entonces, hablábamos respecto de la naturaleza conflictiva de las relaciones internacionales, ¿sí? O sea, es ilógico para el realismo encontrarle una solución a los conflictos, ¿sí?, o tratar de analizar de por qué el hombre es un ser conflictivo, o sea, qué hace a la condición humana tan violenta. O sea, el realismo lo toma tal cual es, ¿sí? O sea, el ser humano es un ser violento, es un ser conflictivo, o sea, esto sigue la línea filosófica de Hobbes, ¿sí?, la línea filosófica, o sea, no son anti-rusonianos en este sentido. Rousseau tenía la idea de que el hombre tenía una naturaleza buena, ¿sí?, una condición natural del buen salvaje, ¿sí?, como hablaba, ¿sí?, que el hombre en estado de naturaleza era un ser pacífico, dócil, mientras que Hobbes hablaba de que el hombre en estado de naturaleza era el lobo de sí mismo, ¿sí?, el hombre es el lobo del hombre. Entonces, así es como está la realidad internacional, ¿sí? O sea, en donde los estados se comen entre sí, son lobos de sí mismos, frente a la ausencia de un ente regulador que es el Estado, ¿sí?, un superestado nacional. Así como está el análisis de esta realidad bipolar que se dio durante la Guerra Fría. Durante todo ese tiempo el realismo estuvo en auge. El realismo tuvo un fuerte golpe, sí, recibió un fuertísimo golpe con el fin de esa bipolaridad y el fin de la Guerra Fría, ¿sí? Esta política de la paridad, ¿sí?, que se había vivido durante los 50 años que duró la Guerra Fría, terminó precisamente con la caída del muro de Berlín en el 89, ¿sí?, y la implosión de la Unión Soviética en 1991. Con eso, los autores realistas se encontraron que esas predicciones, ¿sí?, en la cual el realismo había sido tan fuerte, de querer avisorar el fin de esta bipolaridad en un triunfo de uno de los dos bandos, de acuerdo a la lógica del juego de suma cero, terminó resultando en que no se produjo así. O sea, la Guerra Fría terminó no porque Estados Unidos haya invadido la Unión Soviética o no porque la Unión Soviética haya derrotado al capitalismo norteamericano, sino que simplemente la crisis interna que se dio hacia finales de los 80 o desde finales de los 80 en la Unión Soviética hizo que el propio régimen de la Unión Soviética cayera, y eso con golpe de Estado mediante, sí, adentro de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, causó un cambio de régimen que derivó en lo que es la Rusia de hoy, ¿sí?, un Estado capitalista, ¿sí?, y el fin de lo que se conoció como el socialismo real. Entonces, desde 1991, ¿sí?, y la década de los 90, el realismo medio como que estuvo girando en falso, ¿sí?, pedaleando en el aire, diríamos nosotros, pero giró en falso en términos teóricos, porque no encontraba el enemigo, ¿sí?, sobre el cual analizar, escribir, o sea, intentar contener, intentar o sea, asesorar para, sí, o sea, para esta cuestión, digamos, de mantener la seguridad nacional en vilo, ¿sí?, de la amenaza a la seguridad nacional, porque
ese fue el momento del auge del pensamiento único, del neoliberalismo económico, sí, pero, o sea, el auge de las ideas que precisamente no eran realistas, sí, o sea, ahí vamos a hablar de futuras escuelas, sí, posteriores escuelas que llegaron a partir de los años 70 sobre todo, que hicieron también una fuerte crítica al realismo en términos de, o sea, de muchos análisis que de sencillos, ¿sí? De prácticos, terminaban siendo simplistas, ¿sí? Y que la realidad internacional era algo mucho más complicado. Entonces, esta ausencia, digamos, este letargo que el realismo sufrió durante la década de los 90 sobre todo, tuvo un nuevo giro con los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. ¿Sí? Ahí los autores realistas volvieron a la carga encontrando un nuevo enemigo sobre el cual escribir, un nuevo enemigo sobre el cual analizar, que ya no era el comunismo soviético o el comunismo mundial, la idea del comunismo mundial, sino el terrorismo, ¿sí? La lucha contra el terrorismo, el enemigo, o sea, que podía estar en cualquier lado, y, o sea, quitaron de esa lógica el componente soviético, pusieron el componente terrorista y el análisis siguió funcionando, o sea, cambiaron una pieza, la reemplazaron por otra, y en este sentido de la dinámica del esquema de pensamiento realista se mueven en los mismos términos. Todo lo que hoy en día, o prácticamente todo, ¿sí? No quiero ser absolutista en esto, pero la mayoría de los escritos que podamos encontrar en términos de análisis sobre la lucha contra el terrorismo o sobre el terrorismo internacional, la mayoría de los autores que vamos a encontrar escriben desde un punto de vista realista, ¿sí? Vamos a ver en la próxima clase, si se quiere, una respuesta interna, ¿sí? con los siguientes debates que se van a dar en el campo de las relaciones internacionales, en el debate del realismo y neorrealismo, que tienen componentes en común, pero que también tienen diferencias, y cómo, digamos, el realismo, entre los autores realistas y los autores neorrealistas, se aglutinan para dar una respuesta contundente desde el ámbito académico siempre, y el ámbito del análisis internacional, a lo que es el fenómeno del terrorismo, sobre todo a partir del 11 de septiembre, ¿sí? El 11 de septiembre, su consecuencia respecto de la ocupación en Afganistán primero y la invasión a Irak por parte de Estados Unidos después, o sea, ese entorno, ese marco, esa sucesión de hechos durante el inicio del siglo XXI va a ser algo que en donde va a haber muchísima polémica, ¿sí? Que la conocemos, ¿sí? Somos todos contemporáneos a ese tipo de debates, pero desde el ámbito de la teoría de las relaciones internacionales, ahí analizamos de cómo fue que los autores realistas encontraron una nueva razón para poder escribir y para poder analizar con el mismo esquema de pensamiento. Bien, entonces, para polemizar y traer algunos datos, ¿sí? Respecto de, o sea, cómo podemos entender o analizar al mundo desde una mirada realista. Si el Estado es el que más, o sea, el que más interesado está en la persecución del poder, y el objetivo es ese, y el poder se identifica directamente con el uso de la fuerza, entonces el Estado más armado del mundo tendría que ser el Estado más poderoso. Bueno, o sea, conviene analizar cuál es el Estado más armado del mundo, cuál es el Estado que más ojivas nucleares tiene, cuál es el Estado que más bases militares tiene, que más ejércitos desplegados tiene. Y vamos a encontrar que difieren los números entre sí, ¿sí? O sea, que el más armado no es necesariamente el que más ejércitos tiene o el que más presupuesto le asigna a la defensa nacional, ¿sí? Pero también en muchas de estas cosas va a diferir, los resultados que encontremos va a diferir de lo que uno entiende, ¿sí? De lo que uno supone. Entonces, cuando uno hace esta pregunta, y lo hace al alumnado, lo hace al público en general, el ideario que surge es, o sea, es bastante
bastante diferente, ¿sí? Bastante alejado de lo que es la realidad internacional. Entonces hay que conocer los datos, pero también hay que conocer la base teórica desde donde se escribe, se piensa y se analizan los fenómenos internacionales. Ustedes cuentan con algunos de esos datos en la carpeta del Google Drive que ponemos en el curso, y también, bueno, está la bibliografía de Esther Barbé, en este caso el texto de Barbé sobre realismo particularmente, que acompaña, y con esto termina hasta acá, digamos, el conjunto de los debates. El idealismo y el realismo son los dos textos de Barbé que tienen ustedes en la carpeta para leer. Así que, bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Estoy abierto a las consultas o comentarios que ustedes tengan. Vemos, digamos, que acá las escuelas ya se tornan no tan alejadas en el tiempo, sino que son mucho más palpables en nuestra cotidianeidad, digamos, en nuestra actualidad. Así que espero los comentarios que tengan por las vías virtuales que son de la universidad y que están abiertas para la consulta de todos y de todas. Así que nos vemos en la próxima clase y espero que les haya sido de provecho. Cuídense.